Hola, buenas tardes, buen lunes, buena semana. Arrancamos juntos nuevamente para encarar este tiempo con lo mejor que podemos hacer, que es abrir la Biblia y buscar que Dios nos hable en su palabra, ¿no es cierto? Bueno, sigo con la promesa de comentar un par de minutos acerca de misionnet.org. El otro día les hablé que hay una serie, se llaman categorías, una serie de cursos y materiales. Uno era fundamentos teológicos y después le hablé de los 9 de Biblia. Y está también el tercero, es consejería pastoral, ¿sí? Ayuda muy importante para todos aquellos que trabajan con personas, que acompañan, que hacen alguno de los ministerios. Hay un curso, Consejería Pastoral, es el curso primero, general, de Irene Giannoni. Después, 3 cursos del pastor Oscar Ricomaño. Sanidad Integral 1, Sanidad Integral 2, fantásticos para reconocer y mirar los problemas espirituales a partir de las cosas que hay que sanar en la vida. Después está el pastor Ricomaño también Ministerio de Liberación, una larga tradición de la Biblia con grandes maestros que hubo anteriormente que enseñaron sobre el tema, que ejercieron el ministerio, y ahora el pastor Ricomaño hizo un curso extraordinario sobre esto. Y el último es un antiguo mensaje que había quedado el pastor Carlos Braida, desarrollo personal. Muchas de las cosas que él sigue enseñando en este tiempo, especialmente en el cafecito, están acá en desarrollo personal. De manera que les dije de consejería pastoral, y hay otros muy diferentes, con un tema general de misión y liderazgo. Profecía y liberación está acá, del pastor Ricomaño también. Evangelismo global, un material extraordinario de Carolina Cabrera sobre toda la situación de la evangelización en este momento, con los distintos problemas que hay en el mundo para la evangelización. El tercero, Misión Urbana, del pastor Gabriel Ballerini. Después 2 de liderazgo. Liderazgo en general, de Orlando Vitale. Y el segundo es liderazgo ministerial, de nuestro conocido Maxi López Acebo. La voz del apóstol Pablo, ahí enseñando sobre liderazgo. Y después otro material que ya comenté, 500 años de la Reforma Protestante, de Irene Giannoni. Es breve, no es largo, muy interesante para entender bien todo lo que pasó en ese momento tan importante, 1517. Y mañana sigo con algún otro de los materiales. Bueno, hemos hablado tanto del apóstol Pedro últimamente, cada vez que Jesús tuvo que reconocerle, retarlo, advertirle en los evangelios, pero Pablo dejó 2 cartas extraordinarias y creo que es bueno, así como terminamos el viernes hablando de el último momento que tenemos del diálogo de Jesús, cuando le dio la misión, le dijo: apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, y le dio la tarea que inmediatamente después de Pentecostés Pedro tomó a su cargo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos muchos pasajes del ministerio de Pedro hasta que de alguna manera se silencia por el gran ministerio del apóstol Pablo con los viajes desde Jerusalén a Roma. Y entonces allí, digo de memoria, pero más o menos del capítulo 15 ya desaparece Pedro. Pero Pedro estuvo trabajando siempre, él estuvo en Roma, y él fue el que habla de mi hijo amado de Marcos, de Juan Marcos, por lo cual se cree que Pedro fue el que inspiró el considerado el primero de los evangelios, que es el evangelio de Marcos. De manera que la figura de Pedro ha estado siempre, y las 2 cartas que él dejó son
muy fuertes, muy interesantes para ver. Lo mismo que pasaba con las de Juan y también con las del apóstol Pablo. Pablo, para mirar la vida y los acontecimientos y la necesidad de seguimiento, capacitación e formación de la iglesia del siglo I. Bueno, no vamos a leer, arranco con la primera, no vamos a leer todo, algunas partes lo dejo para las lecturas propias, porque lo bueno sería que acompañando esta guía que vamos a hacer, cada uno de nosotros pues leyera intensa y profundamente, al menos la primera carta del apóstol Pedro. Bueno, tengo mis notas acá y como pasa cuando uno se pone con lápiz y papel a captar aspectos de un, en este caso de una carta del Nuevo Testamento, uno encuentra algunas cosas sorprendentes, ¿sí? Y entonces hasta usé rojo para marcar cuando aparecía esto que ahora les voy a comentar. Muy bien. Ya varias veces vimos la introducción, que Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo y habla de los elegidos extranjeros dispersos por toda la zona, menciona las provincias romanas, por todas las zonas que eran de lo que hoy llamaríamos Asia Menor, ¿eh? Algunas de las cuales estaban en el momento este que está ahí tanto conflicto en la frontera de Armenia. Pero en el versículo 12, quiero arrancar por ahí, otra vez marqué mi Biblia Trinidad. Una presentación de la obra completa del Dios Trino, 3 en 1. Fíjense, dice, bueno, a los elegidos de acá, allá, según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Así que habla de la previsión de Dios el Padre, la obra santificadora del Espíritu Santo, llevando a obedecer a Jesucristo y ser redimido por su sangre. Y atención al tema de la redención, porque es muy importante en esta primera carta del apóstol Pedro. Bueno, vamos a leer primero y les pido que me ayuden a descubrir lo que me parece que es un punto esencial en esta carta. Haber leído los primeros versículos desde el 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia. Ojo con la herencia, 3 palabras inolvidables. Una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Si alguno piensa que la herencia se pierde, no, ni se contamina, ni se marchita, ni se destruye. Así que de entrada, por más que diga alabado sea Dios, no es la alabanza de un salmo, de los salmos que tenemos en la Biblia. Es un fuerte plato acá, hablando de lo que tenemos por la resurrección de Jesucristo, una esperanza viva, con todo eso que le pasa a la herencia que recibimos de Él. Y sigue. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. La herencia es la de allá. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¿Está? O sea, Él está llevando a la salvación. Aparte de la salvación que uno tiene cuando recibimos a Jesucristo con aceptación, con perdón de los pecados, de la obra en nosotros, pero Él está hablando, habla de herencia y habla de la salvación que está allá, que vamos a recibir completa. No dice de recibir, que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes
motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir distintas pruebas por un tiempo. Y acá me paro porque acá me parece que es un punto central en el mensaje que él está dando a estos hermanos. No está hablando de, claro, estos hermanos estaban unidos en iglesias, pero habla de los dispersos que tendrían a lo mejor pequeñas iglesias en esos lugares, en esas provincias lejanas. Esto es para ustedes motivo de alegría. Todo esto que ha dicho de la obra indestructible, incontaminada, es motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. De manera que la idea de la alegría y el sufrimiento son una fuerte esperanza, pero también enfrentar la realidad, porque a lo largo de toda su carta, Pedro va a hablar del sufrimiento. Es evidente que ya vamos encontrando en todas las cartas, no en las primeras, pero en las posteriores, el tema del sufrimiento. Dice algo más, bueno, esto parece a palabras del apóstol Pablo: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Así que está todo unido, ¿no? El sufrimiento presente, pero pensar que la obra va a ser, la obra de cada uno va a ser, va a recibir aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, quizás esta gente nunca conoció a Jesús. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Bien, o sea, de nuevo, alegría en medio del sufrimiento y de la prueba. Pero esto va a seguir a lo largo de la carta. No iba a leer un pasaje de los profetas, pero encontré algo interesante, así que voy a leer eso. Juan también habla de lo que hemos recibido, pero acá Pedro, un pasaje, desde el versículo 10. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que venía después de esto. Ya hemos visto los cantos del siervo y tantas oportunidades en el Antiguo Testamento donde los profetas anticipan la venida de Jesús. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Así que la enseñanza de Pedro une el Antiguo Testamento, las profecías, la expectativa, con lo que ellos ahora recibieron por la predicación y por la obra del Espíritu Santo. Completo. Bueno, y ahora vamos a pasar de largo unos versículos, o sí los primeros, de toda una parte práctica. Parece la parte práctica de la vida cristiana que había en las epístolas del apóstol Pablo, que habla primero de una parte más doctrinal, y después habla de cómo hay que ser, cómo hay que vivir la vida cristiana. Pero acá Pedro tenía, a borbotones salía la enseñanza. Pero 13, por ejemplo, dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Miren qué concepto, actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará
cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Eso parece el apóstol Pablo hablando. ¿No? Y ahí viene acá y dice varias cosas, dice que sean como el que lo llamó, que es santo. Ahí va directo a la santidad. Y en el 18, planta me sale, pero acá aparece la primera de las veces en las cuales, fíjense la explicación. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Se habrá acordado Pedro de cuando le dijo, apacienta mis corderos? Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Díganme si esto no es para hacer yo lo recuadré y le puse la obra de Cristo, y van a ver cómo después, cada tanta enseñanza, vuelve a recordar, del rescate, y habla del rescate, el precio del rescate que fue con la preciosa sangre como un cordero, Cristo a quien Dios escogió desde la... Está todo el Evangelio aquí. Lo que pasa es que pasa un poco desapercibido porque viene después, en el 18, ¿no? de todas esas enseñanzas acerca de la santidad y la vida cristiana con inteligencia. Pero es como ve, ojo, todo esto es posible porque Cristo vino y se entregó como un cordero. Extraordinario. Esto es hasta el 21, 18 al 21. Después acá vienen enseguida, de nuevo, algo práctico. Ustedes que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo. Acá sigue la base de la obra de Cristo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. No dijo nada de la doctrina cristiana, de acá no, está todo. Primer capítulo de la primera carta de Pedro. Acá después cita un famoso pasaje de Isaías 40, ese que toda hierba se seca, como para redondear y terminar esta cantidad de ideas de material que dio en este primer capítulo. Vamos a dar vuelta a la hoja y vamos a entrar en el segundo capítulo. A ver si podemos terminar, nos alcanza hoy para los dos capítulos. El 2 empieza con una frase que venimos siempre marcando de consecuencia. Dice, por lo tanto, después de todo lo dicho, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. ¿Se entendió? Ahí se mandó todas las graves cosas, Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Así que 3 versículos al comienzo del capítulo 2 para hablar de la necesidad de crecimiento desde niños. Se me ocurrió ir a mirar en la nueva versión tradicional, nueva versión, se me fue el nombre, nueva traducción viviente, que a muchos les gusta mucho porque tiene un lenguaje muy, muy actual. ¿Cómo lo decía esos 3 primeros versículos? Por lo tanto,
desháganse de toda mala conducta. Clarito. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Clarito. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. O sea que todo esto que está diciendo no es con esfuerzo propio, pero sí con el tema de llama leche a la palabra, basados y parados en la palabra. Bueno, lo que ahora viene en el capítulo 2, desde el 4 hasta el 8, es un pasaje que lo hemos visto mucho ya, por lo menos 2 veces. Es aquel en el cual Pedro usa las citas esas el mes pasado habrá sido, donde hablamos de las citas de la Biblia que aparecían en muchos lados. Y eso es aquella de Salmo 118, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra del ángulo. Y acá en este pasaje, que se los dejo para que lo lean ustedes, están las 3 veces que en el Antiguo Testamento está mencionada esa piedra que ha llegado a ser. Una vez en el Salmo 118, que es la que leo recién, y las otras en Isaías, una en Isaías 28 y otra en Isaías 8, donde habla palabra absolutamente mesiánica, donde habla que iba a venir alguien que iba a ser una piedra, que iban a desechar, pero que después iba a ser como dice en Isaías 28, la piedra principal, escogida y preciosa. O sea, vuelve a tomar todo eso para hablar en el comienzo, en el versículo 4, de decir que Cristo es la piedra viva rechazada. Ahí pone todo el material del Antiguo Testamento. Y en el 9, eso quiero que prestemos atención especialmente, en el 9 dice, pero, ojo con los conectores, viene de explicar todo eso de que había sido desechada esa piedra, que no la habían entendido los israelitas. Dice, pero ustedes, y acá viene uno de los grandes versículos de la Biblia, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, identidad de la iglesia cristiana, linaje, sacerdocio, nación, pueblo que pertenece a Dios. Eso es identidad. ¿Quiénes somos? ¿A quién pertenecemos? ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y acá hace un poco de recorrido. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Le dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Modelos que queden, aunque al principio no los entiendan, pero que después queden para que aquellos que no han creído lo puedan entender. Este tema empieza ahora a moverse en toda esta carta. Hacer el bien aun cuando nos estén acusando, nos estén haciendo mal. Problema que ya desde entonces tenía la iglesia primitiva.
Paso de largo ahora, desde el 14 desde el 14, unos cuantos versículos que habla de frente a amos, frente a autoridades, sometimiento, mostrando siempre dar ejemplo del bien y dar ejemplo de las buenas actitudes. Así que se los dejo, habla de los criados, de los amos. Bueno, varias veces Pedro mete en medio de la enseñanza, digamos, doctrinal, estas cosas prácticas para, como eso que decía al principio, la conducta inteligente. Muy bien, y entonces voy ahora, después de estos mandatos, al 20, 2:20. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. De manera que, y después el ejemplo de Jesús, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Y ahora 24-25. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus ovejas. Nuevamente, acá lo marqué, segunda vez que hace un resumen, no es exactamente igual al otro, pero siempre marcando, y en este caso, lo que Jesús sufrió, dándoles el ejemplo para que sigan sus pasos. Y después, cómo soportó la humillación, porque él tenía el objetivo de la salvación. Llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. De manera que segunda vez que Pedro, no puedo decir, detiene el pensamiento que va llevando, sino eleva ahí, lo eleva nuevamente para hacerle recordar la obra de Jesucristo que logró la salvación, y acá habla de la justicia. Y otra vez vuelve a usar, quizás en la predicación de Pedro siempre hablaba, volver a usar el recuerdo del pastor que cuida de sus vidas. ¿Sí? Bueno, no sé si tenemos tiempo para meternos un poquito con el capítulo 3. Bien, entonces les dejo para que ustedes sacan, tiene 5 capítulos nada más, la primera carta de Pedro, pero es tan intensa, hay tanta enseñanza, y va y vuelve. Leo solamente la primera línea del versículo 8, porque la primera parte del versículo 3 son deberes conyugales, cómo debe portarse el marido, la mujer, si aquí eso cada uno lo lea, es un ejemplo de vida lo que plantea, y en el 8, y de ahí vamos a seguir mañana, en fin, dice, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Es un resumen un poco de todo eso que ha venido diciendo con el sufrimiento, con la injusticia, etcétera, etcétera. Muy bien, dejamos la primera carta de Pedro acá en el 3:8 para seguir mañana, y vamos a seguir enriqueciéndonos con lo que la palabra nos da, sobre todo cuando la leemos con inteligencia y tratando de sacar al máximo todo lo que el Señor Espíritu Santo nos ha dejado en la palabra. Que tengamos un día fantástico hoy, con todo el programa importantísimo que tenemos hasta el final de este día. Que Dios nos bendiga y nos encontramos mañana a 14:30.